Bienvenidos, soldados de Cristo, a este nuevo video en el cual vamos a estar poniendo a prueba nuestros conocimientos acerca de la Biblia. Y en este video les traemos 12 preguntas acerca de los discípulos de Jesús. Recuerden que tendrán 4 opciones y 10 segundos para contestar la respuesta correcta. Entonces, pasemos rápidamente a nuestra primera pregunta. Y la primera pregunta dice así: ¿a cuántos discípulos llamó Jesús? Opción A, 10, B, 11, C, 12, D, 15. Y tus 10 segundos empiezan ahora. Y la respuesta correcta es 12. Y eso lo encontramos en Mateo 10:2. Pregunta número 2. ¿Quién de estos no fue uno de los 12 discípulos? A, Jacobo, B, Tadeo, C, Leví, D, Pablo. Y la respuesta correcta es Pablo. Pablo no fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 3. ¿A quién se le conoce como el discípulo amado? ¿A Tomás, a Pedro, a Juan o a Andrés? Y el discípulo amado era Juan. Y eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 20. Siguiente pregunta. ¿A qué se dedicaban Pedro y Andrés antes de ser llamados por Jesús? A, sacerdotes, B, pescadores, C, comerciantes o D, cobradores de impuestos. Tienes 10 segundos para encontrar la respuesta correcta. Pedro y Andrés, antes de ser discípulos de Jesús, eran pescadores. Y eso lo encontramos en Mateo 4:18. Pregunta número 5. ¿Cómo se llamaba el discípulo que caminó sobre el agua? ¿Juan, Santiago, Pedro o Mateo? Y la respuesta correcta es Pedro. Mateo 14, 28, 29 nos dice que Pedro fue el discípulo que caminó sobre el agua. Pregunta número 6. ¿Quién de los discípulos era recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús? ¿Tomás, Leví, Lucas o Felipe? Y el recaudador de impuestos era Leví. Mateo 5:27 nos dice que Leví era el recaudador de impuestos. Pregunta número 7. ¿Quién fue el discípulo que traicionó a Jesús? ¿Pedro, Juan, Tadeo o Judas? Recuerda que tienes 10 segundos para encontrar la respuesta correcta. Y el discípulo traidor fue Judas. Y eso lo encontramos en Marcos 14, 10 y 11. Pregunta número 8. ¿Cuál de los discípulos era hijo de Zebedeo? ¿Judas, Jacobo, Simón o Andrés?
la respuesta correcta es Jacobo. Y eso lo encontramos en Mateo 4:21. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los discípulos fue enviado a la isla de Patmos? ¿Pedro, Mateo, Juan o Pablo? Y el discípulo que fue enviado a la isla de Patmos fue Juan. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 1:9. Pregunta número 10. ¿A cuál de los discípulos llamó Jesús hijo del trueno? ¿A Mateo, Jacobo, Tadeo o Tomás? Recuerda, 10 segundos para que encuentres la respuesta correcta. Y el hijo del trueno era Jacobo. Mateo 3:17 nos da esa respuesta. Pregunta número 11. ¿Qué discípulo negó a Jesús? ¿Pedro, Mateo, Juan o Felipe? Y ese discípulo fue Pedro. Mateo 26:69 al 75 nos relata que Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo no una ni dos, sino 3 veces. Última pregunta. ¿Cuál de los discípulos tuvo una visión en la que vio un gran lienzo en el que había todo tipo de animales? ¿Judas, Pablo, Mateo o Pedro? Recuerda que tienes 10 segundos para encontrar la respuesta correcta. Y esa visión la tuvo Pedro. Y eso lo encontramos en Hechos 10, 11 y 12. Y es así como llegamos al final de este video, en el cual aprendimos un poco acerca de los 12 discípulos de Jesús. Esperamos que hayan contestado la mayor cantidad de preguntas posibles, que hayamos aprendido algo o repasado lo que ya sabíamos. Les invitamos también a que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que reciban estas cada vez que subimos nuevos videos. Pero también les pedimos que dejen un like si este video ha sido de bendición para ustedes. Gracias por habernos acompañado en este video. Esperamos que nos acompañen en los próximos videos que vamos a subir. Y también queremos recordarles que se mantengan firmes siempre como soldados de Cristo. Hasta la próxima.